Poder estar aquí una vez más y tener el privilegio de poder compartir la palabra. Verdaderamente me gozo en el Señor, ¿verdad? Porque ha habido bastante respaldo del Señor y el Señor ha estado usando la vida de cada una de las personas que viene a compartir la palabra. Me gustaría que tomara un tiempo para poder compartir la palabra, porque el Señor tal vez puede alcanzar a una de esas almas que usted compartiendo ese video podría alcanzarlas. Y le insto a compartir el video. Y no es para que nosotros alcancemos fama ni nada de eso, porque el único famoso aquí es Jesucristo, nuestro Señor, a quien nosotros andamos predicando. Y toda gloria y toda honra sea para Él. Y amados hermanos, sin perder más tiempo, me gustaría que si me pudieran acompañar a Marcos capítulo 5, versículo 21. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Marcos 24 al 28. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amado hermano, entremos en oración, que sea el Señor usando mi vida para poder hablarle y que sea el Espíritu Santo administrando los corazones. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor, hoy vengo ante tu presencia, Padre bendito, como un siervo, Padre bendito, a pedirle, Señor, que sea usted tomando el control, Padre bendito, que sea su Espíritu Santo usándome, Padre bendito, para poder hablar a las vidas, Padre bendito, porque reconozco, Padre bendito, que yo no tengo nada que decirles, Padre bendito, y nada que darles, Padre bendito, pero usted, amantísimo Padre, que está ahí en su trono, Padre bendito, recibiendo gloria, Padre bendito, y toda honra, Señor. Hoy vengo ante su presencia, amantísimo Padre, a pedirle, Padre bendito, que sea usted usándome como un instrumento de honra, Padre bendito, de poder predicar la palabra, Señor, Padre bendito, y amantísimo Padre, que sea su Espíritu Santo administrando las almas, administrando los corazones, Padre bendito, liberando al cautivo, Señor, Padre bendito, sanando al enfermo, amantísimo Padre, y que sea usted, amantísimo Padre, obrando en las vidas, Padre bendito, en los corazones de los amigos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Padre. Amados hermanos, el Señor ponía en mi corazón antes de predicarles, de contar mi testimonio. Yo nací en El Salvador y fue pasando el tiempo y yo no me crié con mi madre ni con mi padre. Mi abuela fue quien tomó cargo de mí y mi tía, y ellas fueron quienes me fueron instruyendo, y gracias a Dios mi tía, ella me instruyó en los caminos del Señor. Y a los 10 años mi madre me mandó a traer de allá de mi tierra, y yo era un niño, verdad, que aún no conocía verdaderamente quién era Jesucristo, quién era Dios. Porque me recuerdo que muchas veces mi tía me cuenta de que yo antes oraba, buscaba del Señor. Yo en mi niñez y en todas esas cosas, buscando del Señor. Y mi tía me cuenta que yo antes lloraba porque anhelaba ver a mi madre. Yo antes lloraba porque quería tener un acontecimiento de tan solamente verla una vez más. Y recuerdo que el Señor abrió las puertas y Él hizo el milagro. Y hace 9 años atrás el Señor me dio la oportunidad de poder venir aquí a los Estados Unidos. Y conforme fue pasando el tiempo, yo fui creciendo. Y poco a poco me fui alejando del Señor. Poco a poco me fui olvidando de mi primer amor. Poco a poco me fui olvidando y fui dejando todas las cosas del Señor. Y llegó a un punto cuando le dije a mi madre que yo ya no quería ir a la iglesia. Y mi madre, ella siempre ha tenido esa mano dura. Y me dijo: ¿cuál que tú no vas a ir a la iglesia? Tú vas a ir.
Y entonces ella siempre me llevaba a la iglesia, aunque yo no iba de ganas, ¿verdad? Siempre me llevaba la fuerza. Y yo siempre me recuerdo que tenía esa lucha con ella, que no quería ir, que yo no quería nada con Dios. Y yo antes hasta blasfemaba contra Dios. Y recuerdo que mi madre siempre me llevaba a la iglesia. Y yo siempre con la cara de niño malo me sentaba ahí, escuchando la palabra. Y recuerdo, ¿verdad?, que muchas veces el pastor llegaba, no nuestro pastor, pero otro pastor, él llegaba y se ponía a predicar. Y muchas veces yo cerraba mi corazón completamente y no quería saber nada de Dios. Pero habían momentos que cuando el Señor iba y usaba la vida del pastor y el Espíritu Santo administraba mi corazón. Porque, hermanos, queramos o no, nosotros siempre, cuando el Señor nos ha tocado desde nuestra niñez o hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón siempre tiene esa parte sensible que es a nuestro Señor, a nuestro Padre. Que cuando el Señor viene y nos toca, nosotros sentimos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros sentimos cómo el Señor va ministrando. Y conforme fue pasando el tiempo, yo recuerdo que poco a poco me fui olvidando de las cosas del Señor. Pero, amados hermanos, esa palabra ya había sido sembrada en mi corazón. Esa palabra ya había sido sembrada en mi corazón y tarde o temprano tenía que dar fruto. Y recuerdo, amados hermanos, que conforme fue pasando el tiempo, yo me fui alejando más y más y más y más del Señor. Y llegué a un punto donde ya no iba a la iglesia, ya no buscaba nada del Señor. Y fue pasando el tiempo. A mí antes me gustaba mucho jugar pelota. Andaba para arriba y para abajo con mis amigos. Pero yo siempre sabía del llamado que el Señor tenía a mi vida y siempre lo ignoraba. Pero, amados hermanos, llegó un tiempo cuando yo andaba jugando y me molesté mi rodilla izquierda. Y cuando me molesté mi rodilla izquierda fue algo muy doloroso para mí, porque yo sentía esa molestia en mi rodilla. Y yo decía: ay, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Ya no voy a poder jugar más. Ya no voy a poder ir a deleitarme jugando. Pero mi madre me llevó a un sobador y me sobaron la rodilla. Y pasé como unas 2-3 semanas sin jugar. Y cuando ya me sentía mejor, volví a jugar, no entendiendo que el Señor era el Señor llamando a mi vida con un propósito. Y yo en mi desobediencia fui y seguí jugando. Y conforme fue pasando el tiempo, como el Señor vio que yo no entendí con mi rodilla izquierda, me volvió a pasar a lo mismo en mi rodilla derecha. Y es algo chistoso, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros no queremos escuchar a la voz del Señor, muchas veces vamos y nos damos en la cara, los damos en la frente. Y muchas veces el Señor tiene que poner ese aguijón en nosotros para que nosotros verdaderamente atendamos al llamado, amados hermanos. Porque el llamado del Señor es para salvación. El llamado del Señor es para vida eterna. El llamado del Señor es para cada persona que tiene un corazón sensible a su llamado. Porque Él quiere lo mejor para nosotros, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Y el Señor obrando en mi vida. Y yo en el momento no lo entendía, que era un proceso el cual el Señor me tenía que llevar para yo poder un día llegar a sus pies. Y me recuerdo que durante esa temporada que yo me molesté la otra rodilla, yo sentía ese gran dolor. Me llevaron a sobar y todavía sentía la molestia en mi rodilla. Y fue cuando fuimos con mi madre a un especialista de los tendones. Y el doctor me puso a chequear y me dijo: creo, hijo, que tú tal vez tienes un tendón roto. Y sentí, disculpe, amado hermano, y sentí como mi mundo se cayó, se derrumbó. Yo sentí que me habían quitado lo que yo más quería. Me habían quitado lo que yo más anhelaba, de andar jugando. Pero esa era una mentira del diablo. Esa era una mentira que el diablo había puesto en mi mentalidad, que yo jugando yo era feliz, que yo haciendo cuanta cosa yo era feliz. Amados hermanos, le tengo una noticia: que la única verdadera felicidad y el único verdadero gozo es el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos da ese amor, ese cariño, ese amor de Padre. Y, amado hermano, recuerdo que conforme fue pasando el tiempo, yo decidí
de quedarme en la casa, no andar jugando, no andar haciendo nada de eso. Y conforme fue pasando el tiempo, yo no seguí jugando y me sentía mejor. Y llegó un punto donde dije, ok, esta vez sí, voy a ir a jugar de vuelta. Y amados hermanos, yo no aguantaba el dolor que el Señor que había pasado por cómo me golpeé. Yo no aguantaba ese dolor. Y recuerdo que durante esos días yo estaba en el equipo de mi escuela, andaba jugando para mi escuela, pero yo no podía jugar porque me había dañado la rodilla. Y recuerdo que para ese entonces mi tía, ella me invitó a ir a la iglesia. Pero amados hermanos, les recuerdo que yo en mi rebeldía y yo en mi desobediencia no quería ver nada con Dios. No quería escuchar de Dios, no quería tener nada, hacer nada con Él. Y fue que conforme fue pasando el tiempo, ella me dijo, vamos a la iglesia. Y yo estaba entre, no quiero, sí quiero. Pero recuerdo que dije, sí, voy a ir. Y llegó el día en que teníamos que ir a la iglesia. Y yo me recuerdo de la palabra, ¿verdad? Que yo le había dicho a mi tía que sí, que yo iba a ir. Y me recuerdo que llegó el día. Vengo y le hablo a mi tía y le digo, tía, vamos a ir a la iglesia. Oh, me dice, se me había olvidado que tenía otras cosas que hacer. Pero sí, hijo, vamos a ir a la iglesia. Y me recuerdo que ella pasó trayéndome. Y llegamos a la iglesia. Y el pastor, no me recuerdo quién fue que predicó. Pero si no me recuerdo mal, el pastor había predicado. Y yo sentía, bueno, en ese momento no sentía nada porque tantas raíces de amargura, tanta ignorancia en mi corazón. Y recuerdo, amado hermanos, que fue cuando uno de los miembros de la iglesia, él llegó y oró por mí. Y cuando él oró por mí, se manifestaron demonios en mi vida. Y yo quise golpear a aquel hermano, pero el Señor detuvo mi brazo y no le pude hacer nada. Y yo sentía en ese momento que yo quería huir de la iglesia, porque me cuenta el hermano que yo iba buscando hacia afuera de la iglesia porque me quería ir. Porque, amados hermanos, eran en las ataduras que el enemigo había puesto en mi vida. Esa era ceguera espiritual que yo tenía, amado hermano, que si yo hubiera muerto, yo hubiera ido a condenación eterna, amado hermano. Ahora, amado hermano, vengo y les predico de un Cristo de poder, un Cristo que puede cambiar vidas, un Cristo que puede hacer ese milagro que usted anda buscando, un Cristo que se preocupa por usted, un Cristo que está ahí velando por usted, alguien que lo quiere verdaderamente, porque no es amor de hombre, no es amor de madre, no es amor de padre, ese es amor de Dios, el amor que cambia, el amor que cubre multitud de pecados. Mi alma te alaba, Jesucristo. Y recuerdo que en esos momentos el hermano empezó a orar por mí. Y después que eso había manifestado, llegaron más hermanos y oraban por mí, pero yo no mucho recuerdo. Y recuerdo que en ese día yo me reconcilié con el Señor. Amados hermanos, ya el Señor había ministrado mi corazón. Y en ese mismo día vino mi tía y ella estaba orando. Y, amados hermanos, ella empezó a hablar en lengua. Y, amados hermanos, muchos sabemos que cuando alguien está orando en lenguas no se le entiende. Nosotros no sabemos qué la persona está diciendo. Pero recuerdo que escuché una voz clara que me dijo: tú irás a las naciones a predicar de mi amor. Tú irás a las naciones y predicarás del amor, de mi amor. Amado hermano, conforme fue pasando el tiempo, el Señor ya había ministrado mi corazón y había quebrantado las ataduras del enemigo. Y recuerdo que conforme fue pasando el tiempo, yo estaba quería servirle al Señor y no le quería servir. Mi corazón estaba en ese término medio, en el término tibio, que cuando dice el Señor que Él lo vomitaría de su boca si Él hubiera venido. Y yo estaba con eso. Le quiero servir, pero no quiero dejar la fornicación. Le quiero servir, pero no quiero dejar la droga. Le quiero servir, pero no quiero dejar la música. Le quiero servir, pero habían cuantas cosas que yo había atesorado con mi corazón, porque aún no había entendido el llamado de mi amado. Aún no había entendido ese llamado tan precioso de nuestro Señor Jesucristo a mi vida. Y fue cuando poco a poco el Señor iba ministrando mi corazón
Y habían veces que yo me perdía de la iglesia. No llegaba por un mes, 2 meses y volvía a aparecer. Y yo antes, amados hermanos, tenía un pelo que parecía un arbusto. Ustedes ven los arbustos qué grandes eran. Así era mi pelo, lo andaba largo. Y mire qué hermoso me tiene el Señor ahora con este pelo corto. Mi alma te alaba, Jesús. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo le fui abriendo mi corazón al Señor. Porque yo sentía ese cariño. Yo sentía ese amor del Espíritu Santo. Yo sentía como el Espíritu Santo iba ministrando mi corazón y llenando ese vacío que yo tenía. Yo sentía como el Espíritu Santo me administraba, y sus caricias y su amor. Amado hermano y amigo que está escuchando, Cristo le ama. Cristo quiere lo mejor para ti. Deja el pecado, que el pecado no trae nada más que muerte. Amado hermano, recuerde de dónde el Señor lo sacó. Acuérdese de esa miseria en la cual usted estaba. Tal vez estaba ya drogado en las calles, perdido. Tal vez estaba tirado en una cuneta, borracho. Tal vez de tanto andar de mujeriego, su familia estaba siendo destruida. Amado hermano, ¿cómo? Recuerde de dónde el Señor lo ha sacado. Y amado amigo que está escuchando esta transmisión, si usted se encuentra en esos zapatos ahorita, no se preocupe, porque ahorita le tengo la solución para su problema. Y esa solución se llama Cristo. Esa solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y recuerdo como el Espíritu Santo poco a poco fue administrando mi vida, fue administrando mi corazón. Y hubieron momentos que el Señor me empezaba a pedirme ciertas cosas. Me empezaba a pedir la fornicación. Amado hermano, yo antes andaba con muchas muchachas, como la mayoría de jóvenes. Andaba para arriba y para abajo, porque eso me llamaba la atención. Pero el Señor me exhortaba y decía que ningún fornicario iba a entrar al reino de los cielos. La palabra me ministraba que nada inmundo entraría al reino de los cielos. Y poco a poco el Señor empezó a pedirme esas cosas. Pero yo tenía un amor, yo estaba tan agarrado de esas cosas que no las quería dejar ir. Pero conforme fue pasando el tiempo, accedí. Está bien, Señor, te la entrego. Después el Señor me pidió mis amigos con los que yo he andado desde mi niñez, que llegué a este país. El Señor me dijo: no puedes andar con ellos, porque ellos no te inducen a nada bueno. Y fue cuando poco a poco el Señor me los pidió y tuve que acceder. Tuve que entregarle esas amistades al Señor, porque dije: no puedo, porque dice la palabra que o andamos en luz o andamos en tiniebla, pero que la luz no puede andar en tiniebla. Amados hermanos, ¿qué puede andar haciendo una persona que es cristiana en medio de amigos mundanos? Eso no es bueno, porque después uno se contamina. Después los amigos lo inducen a hacer lo que usted antes andaba haciendo. Y amados hermanos, conforme fue pasando el tiempo, el Señor me pedía esas cosas. El Señor pedía y me decía: dámelo, entrégamelo. Y yo no quería. Pero después accedí y se lo entregué. Está bien, Señor, te lo entrego. Y después fue con la música. Amados hermanos, muchos de ustedes y antes que escuchaban música mundana, y aunque hay hermanos que aún lo hacen, amado hermano, le insto a que se arrepienta y que conozca a Cristo verdaderamente. Porque un hijo de Dios no puede andar escuchando esa basura en su carro. Un hijo de Dios no puede andar meditando en esa basura, porque no lo induce a nada bueno. Lo induce a hacer droga, fornicación, adulterio. ¿Cuántas cosas nos induce? Arrepiéntase, amado hermano, si usted se encuentra en esos zapatos. Pero conforme fue pasando el tiempo, el Señor me dijo: entrégamelo. Y yo no quería, pero accedí. Dije: está bien, te lo entrego. Amados hermanos, y fue cuando el Señor, durante ese tiempo, Él empezaba a sentir ese vacío que yo sentía en mi corazón. Como le recuerdo, yo no me crié con mi padre o mi madre.
Y usted sabe que un niño lo que más anhela es el amor de un padre, el amor de una madre. Y yo sentía ese vacío en mi corazón. Yo sentía como yo necesitaba algo verdaderamente. Pero yo aún no había entendido que lo que yo necesitaba se llamaba Cristo. A quien yo necesitaba, esa persona especial, a esa persona que está ahí cuidando, que aún cuando yo andaba apartado de Él, Él en su misericordia guardaba de mi vida, que Él en su misericordia guardaba de mis pasos, que Él en su misericordia no dejó que yo muriera, amado hermano, porque Él tenía un propósito en mi vida. Y mi alma te alaba, Jesús. Y el Señor fue llenando ese vacío en mi corazón que yo sentía. Amado hermano, porque yo con mi madre, mientras iba madurando, yo fui muy duro con ella. Me alejaba de su cariño, me alejaba de su amor. También con mi padre, me alejaba de ellos. Pero poco a poco el Señor ha ido obrando en mi vida. Poco a poco el Señor ha ido obrando en mi corazón. Y ahora le puedo decir a mi madre: te amo. Ahora le puedo decir a mi padre: te amo. Tratar de hacer una relación con ellos, la cual yo había perdido en mis días de rebeldía. Y he visto cómo el Señor poco a poco ha ido cambiando mi vida. He visto cómo el Señor poco a poco ha ido obrando. Ha ido, amado hermano, haciendo ese milagro en mi vida. Y es algo poderoso, porque eso da testimonio de que Cristo cambia. Eso da testimonio de que Cristo aún hace milagros. Eso da testimonio que no es muy tarde, amado hermano. Y recuerdo, amado hermanos, que el Señor poco a poco ha ido obrando en mi corazón y en mi vida. Y el Señor tiene propósitos grandes con cada una de las personas que nos escuchan. Pero, amados hermanos, es de abrir nuestros corazones. Es de abrir nuestras mentes y decirle: Señor, entra en completo en nosotros. Porque el Señor quiere hacer esos cambios. El Señor quiere restaurar la familia. El Señor quiere restaurar tu vida. El Señor quiere restaurar tus finanzas. El Señor quiere restaurar tu matrimonio. El Señor lo quiere restaurar todo. Pero hay un precio que pagar. Y esos son los deleites de este mundo. Amado hermano, entramos a la escritura sobre la mujer del flujo de sangre. Ya habían 12 años que ella sufría de esta enfermedad que no la dejaba en paz. ¿Cuántos años, amado hermano, usted ha estado sufriendo de esa enfermedad que se llama pecado? De esa enfermedad que no se ve, pero que está ahí y que lleva al humano a la condenación eterna. Amado amigo que está aquí escuchando esta palabra, huye por tu vida, escapa de las garras del enemigo, porque el enemigo empieza: ok, ve, anda con tus amigos, andan tomando, andan haciendo cuantas cosas, pero tú sientes ese vacío en tu corazón. Tú sientes ese vacío que nada lo puede llenar, que nada más solo Cristo. Cristo es quien puede llenar esa necesidad que tu corazón necesita. Cristo te puede dar ese amor que tú necesitas en tu corazón. Él es quien saca todas esas raíces de amargura. Él es quien obra en los corazones y en la vida. Y amados hermanos, esta mujer sufría de esta enfermedad. Pero un día ella escuchó del maestro. Ella escuchó de alguien que le podía hacer ese milagro. Ella había escuchado de la persona maravillosa de Cristo que la podía sanar. Y Jesucristo andaba por ahí, por esos lados. Y ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y ella, actuando con fe, llegó y tocó el manto del maestro. Amado amigo y hermano que escucha esta palabra, tenemos que tocar el manto del maestro. Porque si nosotros sentimos que el Espíritu Santo los está ministrando, tenemos que tocar ese manto. Y Él nos salvará. Y Él tendrá misericordia de nosotros, amado hermano. Y volviendo, el Señor Jesucristo dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le decían: Maestro, tú dices ¿quién te ha tocado? Y si la multitud te aprieta. Amado hermano, porque Jesucristo
A donde quiera que él andaba, una multitud siempre lo seguía. Pero no lo seguían porque él era vanaglorioso. No lo seguían porque él era una buena persona, sino lo seguían porque él era Dios. Porque él sanaba, él hacía milagros. A donde quiera que Cristo iba, ahí iba la paz, ahí iba el amor, ahí iban cuantas cosas, amado hermano, que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer había escuchado del maestro. Y el maestro, volviendo en sí, dijo: ¿quién me ha tocado? Y la muchacha, con mucho temor y temblor, dijo: yo te he tocado. Y así los pasa muchas veces, amado hermano, que el Señor manda a un predicador, el Señor manda a cierta persona a predicar la palabra. Amado hermano, donde se predica la palabra, la presencia del Señor está ahí. El Espíritu Santo se pasea sobre ese lugar. Ahí está el Espíritu Santo mandando su mensajero. Ahí está el Señor mandando los pregoneros de justicia, los pregoneros de la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, muchas veces endurecemos nuestros corazones y no queremos de hacer nada con el Señor. Pero, amados hermanos, mire la actitud de esta mujer, que ella desde 12 años, ¿cuánto tiempo te has estado ahogando en tu miseria? ¿Cuánto tiempo tú te has estado ahogando en tu tristeza? ¿Cuánto tiempo tú te has estado ahogando en los placeres de este mundo, pero sientes ese vacío en tu corazón? Pero así como esta mujer tocó el borde del maestro, así, amado amigo y hermano que está escuchando esta palabra, así también usted puede tocar ese manto precioso y Él puede hacer ese milagro. Porque si regresamos a la palabra, dice que ella le contó y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ahora eres libre de este azote. Y, amado hermano, es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos libres del azote del pecado, que nosotros seamos libres de las garras del enemigo. Y, amados hermanos, es algo precioso que nuestro Señor Jesucristo había hecho en la vida de esta mujer. Pero así mismo tenemos la vida de una viuda en Nain, que el maestro iba pasando por esos lugares y la viuda estaba llorando, quebrantada, porque su único hijo había muerto. Y el Señor se movió a compasión, el Señor se movió a misericordia por ella, y fue ella y le hizo el milagro. Tocó el ataúd del muchacho y el muchacho recobró vida y empezó a hablar. Y las personas que estaban ahí presentes tenían temor y estaban asustadas por lo que había acontecido, pero también exaltaban y glorificaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, así como la vida de este hombre llamado Zaqueo, que él escuchó que Jesús iba pasando y él había escuchado de esta persona llamada Jesús. Y dice la palabra que él se subió a un árbol. Mire, amado hermano, cuánta necesidad, que una persona que en verdad necesita del Señor está dispuesto a hacer lo posible para poder alcanzar o poder escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, porque le recuerdo que este hombre tenía un rango alto socialmente. Este hombre era rico, pero él, porque era bajo de estatura, la multitud no dejaba que él viera al maestro. Y él se subió a ese árbol. Y fue cuando Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy me es necesario ir a posar en tu hogar. Y, amado hermano, el Señor ahorita está aquí diciéndole: amigo, como sea que tú te llames, el Señor está diciendo: baja de ese árbol. Yo estoy aquí. Me es necesario ir a posar en tu hogar. Y ese hogar es tu corazón, amado hermano y amigo que está escuchando. Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu corazón a Él. Porque dice la palabra que del corazón mana la vida. Amado hermano, pero si nuestro corazón está podrido, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de cuantas cosas,
¿Qué es lo que verdaderamente sentimos? Si entramos a lo más profundo y los analizamos a nosotros mismos, ¿es verdaderamente amor lo que sentimos? ¿Es verdaderamente felicidad la que sentimos? Amado amigo o hermano que esté escuchando, cuando tú tenías esa cerveza en la mano y estabas ahí reunido con tus amigos, ¿verdaderamente esa es la felicidad que tú buscas? ¿Verdaderamente es eso el gozo que tu corazón anhela? ¿O todavía está el vacío en tu corazón? ¿O todavía está esa parte que tú sabes y que el Señor sabe que está necesitada? Amado hermano y amigo que está escuchando esta palabra, no endurezcas tu corazón. Dile: maestro, maestro, entra en mi corazón. Porque así es lo que hacían muchas personas, los mendigos, cuando ellos tenían una enfermedad y que escuchaban que el maestro iba pasando de lejos, decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor en su misericordia los sanaba y les hacía el milagro. Amado hermano, pero me impacta la vida de este hombre llamado Zaqueo, que él, cuando escuchó hablar de Jesús, él quería saber quién era, y no dejó que su estatura lo impidiera de ver al maestro. Y él tomó acción y decidió subirse a ese árbol. Ahora mi pregunta para ti, amado hermano que está escuchando o amigo: ¿qué es lo que te impide llegar al maestro? ¿Qué es eso que te impide llegar a los pies del maestro? ¿Es la pornografía? ¿Es el adulterio, la fornicación, la drogadicción? ¿Qué es lo que te impide llegar a los pies del maestro? ¿Qué es eso que el Señor te está pidiendo pero que tú no lo quieres dejar? Amado hermano, el mejor consejo que yo le puedo dar, aunque sé que soy un joven, es que llegue a los pies del maestro, porque no hay nada más hermoso en esta vida que estar con Cristo. Usted podría decir: estoy pasando por momentos muy difíciles. Pero amado amigo y hermano que está escuchando, hay una diferencia entre dos personas que están pasando momentos difíciles. Están las personas que han sido masticadas y escupidas por el enemigo, disculpe la expresión, que están ahí tiradas sufriendo y que están solos porque el enemigo no ayuda a nadie. Él es mentiroso. Están los amigos y están ahí diciendo: estamos aquí contigo, pero a las horas de las horas no están. A las horas de las horas, cuando usted necesita un abrazo, necesita a alguien en la intimidad que esté ahí con usted, ellos no están presentes, porque así es el diablo, mentiroso, y lo deja ahí sufriendo. O quiere ser como una persona que esté yendo por momentos muy difíciles, pero que ellos tienen a Cristo en sus corazones. Y ahí está el Espíritu Santo administrando su vida y administrando sus corazones, diciéndoles: aquí estoy. No te preocupes, aquí estoy yo contigo, guardando de tu corazón y de tu mente. Amado hermano y amigo, porque el caminar del evangelio no es nada fácil. No es nada fácil, porque la Biblia dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Pero amados amigos, ese es el precio que uno tiene que pagar para tener ese precioso amigo. Ese es el precio que nosotros tenemos que pagar, amado hermano y amigo. Pero si usted me pregunta que si el precio que nosotros tenemos que pagar es alto, no lo es. Porque el pecado, porque los deleites de esta vida no pueden ser comparados a nada más que la basura, lo más vil, lo más sucio, que comparado a eso que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, de morir en el Calvario, en la cruz del Calvario, por nosotros, por nuestros pecados y delitos, que aún nosotros siendo enemigos del Señor, Él tuvo compasión y amor por nosotros y dio su vida por usted que está escuchando, y por mí y por cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Fue algo precioso lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. También tenemos los 10 leprosos, que Jesús iba pasando por ese lugar, y ellos vieron a Jesús y de lejos le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y vino Jesús en su misericordia y en sus ojos de amor y les dijo: Id
al sacerdote y presentaos. Y dice la palabra que mientras esos 10 leprosos iban en camino, ellos fueron sanos de su lepra. Pero tan solamente uno de los 10 fue y regresó y llegó a los pies del maestro para glorificar y exaltar su nombre. Amado hermano y amigo que esté escuchando, ¿cuántas veces cuando nosotros los encontramos en una dificultad, en una prueba, en la enfermedad, en lo como sea que se llame lo que usted está pasando, muchas veces nosotros llegamos a los pies del maestro y le decimos: Jesús, ayuda, ten misericordia de mí. Pero cuando el maestro o nuestro Señor Jesucristo hace el milagro, nosotros los olvidamos de Él. No regresamos a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo. No regresamos a exaltar y glorificar su nombre. Nosotros lo comemos, disculpe la expresión, nos comemos el milagro y nos vamos con el milagro, pero dejamos a Cristo atrás. No volvemos a los pies del maestro y agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amado hermano, ¿cuántas veces el Señor restaura hogares, restaura vida? ¿Y cuántas cosas no hace el Señor? Pero los olvidamos de nuestro Señor Jesucristo y los volvemos atrás a los deleites y a los placeres de este mundo. Eso es como decir: Cristo, a mí tu sacrificio no me importa. Lo que tú hiciste por mi alma y mi vida no me importa. Dame mi milagro y me voy. Esa es nuestra actitud a nuestro maestro. Cuando Él nos da un milagro y nosotros actuamos de esa manera, que le pagamos con irnos de la iglesia, que muchas veces, hermanos, hasta se van y se pelean con el pastor, la pastora, o se pelean con un hermano y después se van a otra iglesia y empiezan a levantar y adorar, supuestamente adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa adoración no llega pero ni al ceiling de la iglesia. Esa adoración es inmunda ante los ojos del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros traigamos, ¿cómo le podría decir? Sacrificio, pero sacrificio que nos cueste, sacrificio santo y puro ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Que día con día nosotros los purifiquemos y los vayamos limpiando. Que nosotros día con día los guardemos para nuestro Señor Jesucristo. Porque, amados hermanos, si usted capta en todo el transcurso de los evangelios y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, Él siempre iba pasando por un lugar, pero no era coincidencia. No era una coincidencia que el maestro iba caminando por esos lugares. Era porque el Señor tenía un propósito. Amado amigo y hermano que está escuchando esta palabra, no es coincidencia que usted esté escuchando este mensaje. El maestro va pasando por aquí y el maestro está ofreciendo la salvación, que es lo más precioso que nosotros podemos tener. La salvación, que es lo más preciado que el ser humano tiene. Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado de condenación y tormento eterno. Y eso fue lo que Él hizo en el sacrificio en el Calvario. Morir por tu vida y por la mía. Y en su misericordia llamarlos. Y es algo impactante que cuando el maestro iba caminando, Él iba caminando con un propósito. Porque Él ya conocía a cada una de esas personas. Él conocía a cada un individuo de los que estaban en la multitud que los seguían. Porque la palabra dice que Él ya los conocía a todos. ¿Y quién le podía dar testimonio a Dios del hombre si Él ya los conoce? Si Él es quien pesa los corazones. Ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos desnudos. Él conoce todo de nosotros, amado hermano y amigo. Y así mismo me gustaría que me acompañaran en la palabra a este famoso versículo de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 3, versículos 16 y 18. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso es eso, amado hermanos, que la Biblia dice que el Señor, por amor a nosotros,
Mandó a su Hijo unigénito a morir en el Calvario por su vida y la mía. Que Él, moviéndose a misericordia por usted y por yo, que éramos pecadores, enemigos de Él, Él hizo esto tan precioso y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto va para todas esas personas que día con día ellos mismos se dan duro, que ellos mismos se dicen: yo no puedo porque yo soy inmundo. No puedo porque yo ante los ojos del Señor, si yo entro a la iglesia, la iglesia agarra fuego. Mentira del diablo, amado hermano y amigo. Usted ha escuchado mi testimonio, y me imagino que el testimonio de mi pastor y de cada uno de mis hermanos que ha venido aquí a predicar le diría lo mismo, que ellos andaban perdidos. Y llegó un punto donde ellos tampoco querían nada con Dios, pero el Señor en su misericordia los rescató. Pero solo falta de nosotros abrir nuestros corazones y dejar que nuestro Señor Jesucristo entre. Y dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amado amigo y hermano, usted ve este versículo que hemos leído son tan poderosos, porque los revela tres cosas: que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que si nosotros creemos, hemos sido salvos. Pero que si nosotros decidimos despreciar ese sacrificio tan precioso, nosotros ya hemos sido condenados. Y ahora mi pregunta para usted, amado amigo y hermano que escucha, porque hay ciertos hermanos en la iglesia que andan a media. También esta palabra es para usted. Usted tampoco se escapa. Usted tampoco se escapa de la hacha que ya ha sido puesta en el árbol que no da fruto. Porque dice la palabra que el hacha ya ha sido puesta, y el que da fruto, el Señor lo limpiará para que dé más fruto, y el que no, el Señor lo cortará y lo echará al fuego eterno, que es el infierno. Y después del infierno el lago de fuego, que ahí sí es donde la cosa empieza, por una eternidad. Y ahora mi pregunta es: ¿estará usted listo si nuestro Señor Jesucristo viene en esta noche? ¿Se iría usted al cielo con Él? ¿O se quedaría aquí para condenación eterna, amado hermano y amigo que está escuchando este mensaje? ¿A dónde se encuentra usted en estos momentos? Analícese y pregúntese si su vida le ha sido agradable ante los ojos del Señor, o es una abominación. Amado hermano y amigo, porque yo no puedo acomodarle esta palabra, no lo puedo hacer, porque la palabra es directa. Y si yo le quitare o le añadiere, la arruinaría. Pero la palabra es suficiente, y hasta más que suficiente, para ministrar su corazón. También me gustaría que me acompañara a Lamentaciones, versículo 3. Mi alma te alaba, Jesús. Lamentaciones, versículo 3, capítulo 3, versículo 22. Y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amado hermano y amigo, qué poderoso es eso que nosotros hemos escuchado. Que cada mañana son nuevas su misericordia. Con eso que usted tenga salud en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, eso es más que suficiente. Su vida, la vida de sus hijos, la vida de su familia. Porque cuántas personas en este día tan solamente se han levantado con las malas noticias que alguien en su familia ha muerto. Se han levantado con esas noticias, malas noticias, de que alguien ha fallecido en su hogar o en su familia. Pero usted, amado hermano, que escucha esta palabra, siéntase afortunado, siéntase la persona más rica de este mundo. Si usted no ha tenido que pasar por ese dolor que es perder a un familiar. Yo no lo he sentido, amado hermanos, pero hay personas que nos están viendo que a lo mejor ellos podrían decir que ese dolor es algo que no se puede explicar.
Así muchas veces es el dolor que nosotros sentimos en nuestros corazones cuando nosotros estamos solos. Ese dolor tan profundo que solo nuestro Señor Jesucristo puede venir y salvar nuestras vidas y sanar nuestros corazones. Amado hermano y amigo, me gustaría que también me acompañaran a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso eres, Señor. Y dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué poderoso esa palabra, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él no pecó porque Él fue santo y Él es santo y será santo. Y Ramasayira Carro Valli Carabastero Baja. Amado hermano, escuchemos ese llamado de nuestro Señor Jesucristo. Usted que tal vez está pasando momentos difíciles, la palabra dice que Él puede compadecerse de nosotros y Él puede entender eso en la situación en la que usted está pasando, el dolor en el que usted se encuentra, la situación en la que usted está pasando. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amado hermano y amigo, qué poderosa esa palabra. Dice confiadamente. ¿Y qué significa confiadamente? Que usted entra y le abre su corazón sin que nadie le diga. Que usted llega y adora a nuestro Padre Celestial sin que nadie le diga. Porque la Biblia dice que nuestro Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y las personas que le pueden adorar a nuestro Padre en verdad son los que caminan en espíritu, los que escudriñan la palabra, los que buscan de su presencia, los que día con día se niegan a los placeres de esta carne. Qué poderosa esa palabra. Y para ir concluyendo en mi mensaje, amado hermano y amigo, me gustaría que si podríamos ir a Romanos capítulo 5, versículo 8. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ay, disculpe, amados hermanos, por el titubeo que tengo, pero usted ha escuchado la palabra. Y más claro yo no le puedo hablar, amado hermano. Amado hermano, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y si tú que estás ahí escuchando este mensaje, el Espíritu Santo ha ministrado tu corazón y tu vida, no te niegues, no cierres tu corazón, porque el Señor lo que quiere es salvarte. El Señor lo que quiere es restaurar tu vida. Y para las personas que empiezan a caminar con el Señor, muchos se dirían: yo no sé qué hacer, yo no sé ni por dónde empezar. Amado hermano y amigo que está escuchando esta palabra, le voy a dar el consejo que una persona a mí una vez me dio. Y me dijo: empieza a leer los evangelios, que son desde Mateo hasta Juan, que son los evangelios. Y usted ahí es donde el Señor presenta ahí es donde vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde vemos el comienzo de todas estas cosas. Y ahí es donde uno poco a poco se va a ir llenando de la palabra y del conocimiento. Y ahí es donde el Señor poco a poco le va a ir revelando ciertas cosas en su palabra y le va a ir ayudando. Pero solo falta que nosotros los despojemos de todas esas cosas. Y si usted está batallando con cierta situación, entrégasela al Maestro, porque Él está dispuesto a ayudarle. Y como dice la palabra, que Él compadece de nosotros. Él entiende cómo nosotros lo sentimos. Y Él entiende
por la situación en la que nosotros estamos pasando. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a cada uno de nosotros con amor. Y me gustaría hacer una oración en estos momentos para la persona que tal vez se quiera reconciliar o aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que ahí donde usted se encuentra, que cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos, Padre bendito, tal vez he pecado contra tu presencia, Señor, y he pecado contra ti. Pero hoy vengo ante tu presencia, Señor, y me arrepiento de todo corazón, Padre bendito, por cada una de mis maldades. Y te entrego mi corazón a ti, Padre bendito. Padre bendito, escucha mi clamor, Padre bendito, porque hoy vengo y me arrepiento. Hoy vengo a tus pies, Señor, como cada una de esas personas. Y reconozco, Padre bendito, que tú eres mi Salvador. Y reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mi vida, Señor. Padre bendito, gracias por ese milagro tan grande, Padre bendito, de rescatarme de las garras del enemigo, Señor. Gracias por esta oportunidad tan grande que tú me has dado, Señor. Padre bendito, gracias, Señor, por cada una, Padre bendito, de las misericordias que he recibido de ti, Señor. Gracias, Padre bendito, por ser bueno conmigo, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, por haber administrado mi corazón. Amado hermano y amigo que está escuchando esta palabra, le insto a seguir adelante. Le insto a seguir buscando del Señor. Le insto a seguir luchando. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y más cerca que nunca. Las trompetas sonarán, y tan solamente los que están listos se irán con Él. Hasta aquí, amado hermano, ha llegado el mensaje el corto mensaje que mi Padre me dio, y yo no puedo alargarme, pero le insto, amado hermano, a seguir buscando de su presencia. Y que no decaiga su fuerza. Si usted se siente débil en estos momentos y ya no quiere seguir adelante, siga luchando. Sígale echando mano a la vida eterna. No se dé por vencido. Le digo esto de testimonio y no por vanagloria. Yo he estado pasando por pruebas muy grandes. El enemigo viene y me trae recuerdos de cómo yo andaba antes. Y mi carne como que se estremece y quisiera volverse a ese lodo sucio. Pero ahí está mi amado, mi Señor Jesucristo, ayudándome y dándome las fuerzas para seguir adelante, para poder seguir perseverando. Si yo estoy aquí predicándole en estos momentos, no son por mis propias fuerzas, sino porque Él que está conmigo me ha estado ayudando. Y Él me ha estado fortaleciendo mi corazón y mi vida para seguir adelante. Hasta aquí han llegado las palabras que el Señor me ha dado. Y dejo a nuestro pastor con ustedes. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Y ahí es donde usted se encuentra. ¿Quién vive? Cristo. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Padre.